Continuamos con más aquí en Economía para Todos y para seguir analizando estos cambios, nuevos rostros dentro del equipo ministerial que lidera ahora el Premier Valer con el señor Graham como titular del sector Economía. Vamos a conversar con Antonio Castillo, él es gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industria. Señor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, en principio, conocer su opinión sobre esta designación del hoy ministro de Economía y Finanzas, Graham. Bueno, el ministro Graham es una persona que conoce el sector. Bueno, yo estaba en el Ministerio también de la Producción, el viceministerio, él ha sido viceministro también de la Industria, conoce temas del Banco Central, la macroeconomía, ha trabajado también de una otra manera en los planes que ha tenido desarrollando el MEF, y hasta últimamente en el equipo de trabajo del MEF en toda la parte que tiene que ver con mercados financieros, inclusión financiera. O sea, sí es una persona, me parece, que conoce el sector y yo creo que puede tener una muy buen desempeño, ¿no? ¿Será suficiente este perfil, esta experiencia en el sector público? ¿O porque también Bueno, yo creo que lo importante es que tiene muy buena experiencia, pero yo quisiera señalar de que no solamente basta de experiencia, incluso estudios. Claro. Necesitamos que la mayoría de ministros y el Consejo de Ministros tenga una visión país, ¿no? Que eso es lo que se reclama. O sea, necesitamos tener las estrategias de trabajo, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a enrumbar la economía para la reactivación. Por eso necesitamos tener equipos, no solamente un ministerio, necesitamos que funcione igualmente Produce, Medio Ambiente, que he visto, digamos, las opiniones, no lo conozco al ministro, pero es un tema muy importante ahora para el caso del país. El caso de Agricultura no lo conocemos al ministro igualmente o a la señora de Energía y Minas, ¿no? Exacto. Espero que puedan tener alguna capacidad para este tema. Igual ya conocemos, ¿no?, los rostros de este nuevo gabinete. Muchos de ellos pues no cumplen, digamos, con los requisitos para poder liderar sectores importantes. Como comentábamos hace unos instantes, el ministro de Ambiente supo que asume la cartera en medio de una crisis ecológica y que a pesar de las faltas o de requisitos para cumplir este rol, el Premier lo secunda, lo protege y dice que hay que darle oportunidades a los jóvenes. Lo dijo hoy temprano en RPP, en radio, en Ampliación de Noticias. Va a ser bastante difícil, ¿no?, la tarea del ministro de Economía. Bueno, le comento, yo estaba en el Ejecutivo y lo que se tiene en el Ejecutivo hay que saber liderar, ¿no? O sea, el Estado no es una escuela para que las personas aprendan, para eso hay prácticas, para eso uno puede entrar como analista, como asistente, pero un ministro en la carrera del Estado es un líder del sector. Tiene que tener experiencia en cómo dirigir las normas, cómo aplicar, se puede decir, políticas en el sector, dictar las políticas, ¿no? Entonces, ahí sí ya no hay forma de que voy a aprender, o sea, no va a ser una escuela o dar una oportunidad a los jóvenes. Sí. Los países normalmente nombran a las personas mejor preparadas en el mundo para dirigir una cartera, ¿no? Ahora, tenemos un premier, el señor Valer, una de las personas que también estuvo, bueno, a favor, ¿no?, de la Asamblea Constituyente. Yo recuerdo haber conversado también con Ricardo Márquez, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, comentando que esta iniciativa era un riesgo para las empresas, las MIPES, las grandes empresas. ¿Cómo ven ahora este panorama, ¿no?, con la PCM liderado con alguien que pues avala una de las propuestas del señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo? Bueno, nosotros esperamos que en el mes de agosto del 2021 el gobierno publicó su política para los próximos 5 años. Y en ese decreto supremo de la política que ordena a todos los ministerios las acciones del Estado, no se mencionó a la Asamblea Constituyente como uno de los objetivos de trabajo. Eso es muy claro. Tampoco se habló de referéndum o que el Ejecutivo va a trabajar estos temas. Ese es un punto, creo que es central, de que debe respetarse. Esperamos que esas políticas que se aplicaron sean muy claras. El Perú necesita reactivar sus inversiones más este año, porque ya no vamos a tener políticas como las que hemos tenido en el 2020, el 2021. La economía requiere estabilidad y sobre todo líneas claras de inversión. Claro.
porque era un rebote estadístico lo que vimos el año pasado, ¿no? Propio de la reapertura de algunas actividades económicas, si no es que la mayoría. La Sociedad Nacional de Industrias estima un crecimiento de 4% este 2022. Esto en puestos de trabajo, ¿cuánto se traduce y cuáles son los caminos que se tiene que seguir desde el Ministerio de Economía y Finanzas para poder llegar a este estimado? Bueno, nosotros hemos puesto como meta el 4% de crecimiento del PBI y no el 3% o el 2.5%, básicamente porque pensamos que el país tiene que aplicar políticas activas para su desarrollo. Si no crecemos al 4%, no vamos a recuperar los 150.000 empleos formales que la economía ha perdido. Por otro lado, tenemos 300.000 jóvenes que han ingresado a la población económicamente activa. Y lo malo que tenemos en las cifras de recuperación del empleo es que ha crecido en más o aproximadamente 1 millón de peruanos que han pasado al subempleo y tenemos 800.000 peruanos que han perdido los empleos adecuados según el INEI, que significa que trabajan menos de 35 horas y están ganando menos del salario mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa. Necesitamos reactivar el empleo, construir nuestra demanda, y para eso demandamos que los proyectos de inversión que no se están ejecutando, los proyectos que están trabados, volver al Plan Nacional de Infraestructura. Tenemos que reactivar toda la parte, incluso de la inclusión del crédito, donde el ministro Graham conoce muy bien este tema. Yo creo que podemos hacer crecer a la microempresa. Y tenemos que apoyar todo lo que es la parte, por ejemplo, el sector de la construcción. Se están dando 23 menos recursos a mi vivienda, techo propio, lo que permitiría, digamos, reactivar mucho más un sector que es clave para la economía, ¿no? Estamos haciendo un buen trabajo, sí. Sí, usted mencionaba, señor Castillo, sobre el ingreso dentro de los trabajadores de la capital de Lima Metropolitana. Esto ha caído a 1.587, el nivel más bajo que no se había visto desde el 2015, me parece. ¿A qué se debe esta situación y qué hacer? ¿Qué hacer para poder, digamos, darle un poco de calidad de vida a los trabajadores, ¿no? Y además, si es que es prudente poner a discusión nuevamente, porque sabemos que la ministra de Trabajo todavía se mantiene, Betty Chávez todavía es titular del sector trabajo, poner nuevamente en debate o sobre la mesa este aumento del salario mínimo. Sí, bueno, el 5% de los trabajadores de la población económicamente activa ganan o el salario mínimo o menos del salario mínimo. O sea, tenemos el 95% de los trabajadores en el país a los cuales les es indiferente cualquier medida de incremento. Y lo que más afecta a un incremento de salario mínimo es a la micro y pequeña empresa que no puede soportar, digamos, cargas laborales mayores, y normalmente se genera una situación de informalización de la mano de obra en ese sentido. Entonces, en una etapa en donde la economía todavía está en etapa de reconstrucción, donde los salarios son todavía menores a cerca de 8 años, hemos retrocedido, tenemos un nivel de pobreza que todavía no se corrige porque hemos tenido muchos vulnerables. Incrementar el salario mínimo no es el tema. La alternativa es generar más oportunidades, incrementando la demanda, saliendo adelante con los proyectos de inversión y generando confianza. Esa es la medida, digamos, que están haciendo otros países. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el Fondo Monetario ha elevado la evaluación de crecimiento de Colombia, por ejemplo. Que ha pasado a 4.5, ¿no? En el caso del Perú más bien ha reducido, eso, porque no está viendo que tengamos una política agresiva en lo que es la promoción de inversiones. Hay un programa de vivienda que ha soltado el gobierno en Colombia y está reactivando, digamos, a nivel del crédito también a su pequeña y microempresa. Esa es un poco la forma de salir adelante, ¿no? ¿Cómo ven desde el sector empresarial, desde la Sociedad Nacional de Industrias, que no solamente agrupa a las grandes empresas, sino también a los pequeños empresarios, algunos emprendedores de distintos rubros, estos cambios en el gabinete, la designación de personas que no están preparadas para asumir liderazgo de varios sectores claves en el Estado? Sí, bueno, por lo menos en el caso del Ministerio de Economía vemos que va a haber continuidad, porque el ministro Graham sí conoce. Incluso hemos estado con él en algunas exposiciones de nuestras propuestas. Tenemos el Ministerio de la Producción, donde por lo menos el ministro tiene ya 2, 3 meses, hemos venido trabajando con él, igual Ministerio de Comercio Exterior. Nos preocupa mucho, todavía no conocemos las propuestas del Ministerio de Energía y Minas,
tampoco del Ministerio de Agricultura, que ha estado en una segunda reforma agraria que nunca se definieron cuáles eran las acciones. Exacto. Entonces nos preocupa muchísimo la falta de liderazgo en acciones concretas, porque cuando tú no tomas decisiones, el que se afecte es la pequeña y microempresa, los trabajadores independientes y las decisiones de inversión, ¿no? Nosotros en el gremio, por ejemplo, hemos visto que vamos a seguir invirtiendo. Hemos señalado que hay cerca de 420 millones en inversiones que se van a realizar de dólares en el sector de la industria, nuevas plantas cementeras, inversiones en acero, planchas de acero, etcétera, en sector plásticos, químicos y en sector de las confecciones. Entonces, si pudiéramos tener mayores señales de tranquilidad y eficiencia, yo creo que el Perú sí puede crecer al 4% como estamos demandando. En el caso que no se tomen medidas, nosotros pensamos que sí podemos llegar a un crecimiento del 2%, que es solamente viento de cola de las medidas anteriores, y no tendremos una estrategia clara de crecimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esos sectores, y ya para ir terminando, señor Castillo, cuáles son esos sectores económicos que usted cree que se van a recuperar ya este 2022 o van a terminar de recuperarse? Bueno, el sector de la construcción ha crecido en el 2021 aproximadamente 30%. Es un crecimiento neto. Hemos tenido la autoconstrucción que ha tenido un crecimiento bastante alto, pero ¿y eso implica mayor cantidad de trabajadores? Es decir, que sí, por supuesto, o sea, el sector que más ha crecido en cuanto a empleo ha sido el sector de la construcción, de la industria de la construcción, ¿no? Que es muy flexible, muy elástico. Sin embargo, todas las previsiones, tanto del Banco Central de Reserva, incluso de algunas consultoras, o el caso nuestro, calculan de que podemos tener una caída entre el 8 y 4%, ¿no? Necesitamos que el sector de la construcción se reactive y pueda tener un crecimiento adecuado, ¿no? Se le debe recomponer los recursos al Fondo Mi Vivienda. Necesitamos una mesa ejecutiva que corrija las habilitaciones urbanas, permisos de construcción. Tenemos el sector pesca, que también puede crecer en la pesca del atún, generar empleo, no solamente en Paita, sino en las 11 caletas. Tenemos el sector de confecciones, que yo creo que con algunas medidas que vean el tema de la competencia desleal, y las exportaciones a Estados Unidos. Hemos crecido con exportaciones a Estados Unidos como no hemos tenido anteriormente, más del 20% hemos crecido en relación al 2019. ¿Y qué le estamos vendiendo porque más a Estados Asia Unidos? se está retirando del mercado americano y el Perú ha entrado a ese nicho. ¿Y qué le estamos vendiendo a Estados Unidos que no le vendíamos antes en mayor cantidad, señor Castillo, para cerrar? Bueno, ha habido restricciones a las exportaciones de ropa china hacia los Estados Unidos y el algodón de Asia, básicamente concentrado en las exportaciones que tenía en este mercado. El Perú ha cubierto parte de ese mercado, pero si tuviéramos más medidas de promoción, podíamos estar creciendo rápidamente a los 2.000 millones de exportación y generando empleo muy intensivo, porque es el sector que por inversión $2.000 generan 12 empleos en el sector. Y yo creo que eso es juventud, eso es crecimiento inmediato que podemos tener en un sector como es el caso de las confecciones. Clarísimo, señor Castillo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, nos acompañó explicándonos los retos pendientes del nuevo ministro de Economía y Finanzas. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.